lo estoy diciendo aquí en este escenario. Si ellos tienen poder, nosotros también tenemos poder. Y voy a convocar a mis ancestros, a mis chamanes, para que la maldición del Dabucurí caiga sobre esa gente que ha tratado de hacernos maldad. Les aseguro que no morirán sin tormento. Les aseguro que antes de morir comenzarán a sufrir y su alma va a vagar por los sitios más oscuros y pestilentes. Es el gobernador del estado de Amazonas en Venezuela echándole a Maduro y su gente la maldición del Daducurí, que es una suerte de enfumbe afrocubano, ¿no? Por cierto, al fin se empieza a romper el mutismo de esta administración sobre Cuba. Francisco Palmieri, secretario adjunto de Estado para Latinoamérica, que es algo así como un viceministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, acaba de anunciar que la administración prepara una revisión integral sobre la política hacia Cuba. Esto ocurre a 10 días del 20 de mayo, fecha que según nos adelantaran los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez, se le ha propuesto al presidente para anunciar su nueva postura. Habrá que esperar. Eso por una punta, porque por la otra el cardenal Jaime Ortega y Alamino ha declarado en Madrid sentirse confiado en que no se va a producir un frenazo brusco en las relaciones entre Washington y La Habana, tomando en cuenta que el propio cardenal ha confesado haber servido en el pasado de mensajero raulista. Es dable calcular que se trata de otro mensaje, aunque en verdad el propio Raúl lo había dicho ya, que está dispuesto a llevarse bien con esta nueva administración, es decir, tal como van las cosas, están dispuestos a pactar con Obama, con Trump o con el diablo. Les da igual, si hay que hacer la contrarrevolución, la van a hacer ellos. Bienvenidos al Espejo. Sin pecar de optimista, ya se empiezan a sentir los aires de ciertos cambios a nivel internacional. Por lo menos hay ya alguna declaración por ahí en términos de derechos humanos. Y también está este tema panamericano de Almagro, que es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que ha recibido a la Comisión Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo. Ustedes recordarán que habíamos tenido ya aquí en la mesa pues algunos miembros de esta comisión, ¿no?, que nos habían explicado que era un organismo de carácter internacional donde no hay cubanos, ¿es verdad? Correcto. Bienvenido aquí. Un placer acompañarle esta noche. Como no, nuevamente aquí en nuestra mesa. La comisión estaba conformada, recuerdo, por un representante... Somos miembros de 10 países latinoamericanos, europeos, y también desde hace apenas unas semanas tenemos un participante también, un miembro de la comisión disidente chino, el doctor Yang, que fue uno de los supervivientes de la batalla de Tiananmen. Cómo no, tenemos imágenes de ese momento en que ustedes se encuentran con Almagro. Mientras siguen rodando las imágenes, quiero presentar también a Orlando Gutiérrez, que es quien nos ha pues mostrado todos estos esfuerzos que están haciéndose a nivel internacional. Gracias, Orlando, por estar aquí en la mesa. Gracias a ti por invitarme. Y la primera pregunta es, bueno, Cuba no es miembro de la OEA, que sabemos que la OEA tiene un peso específico en lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Por qué es importante este encuentro de ustedes? Bueno, el doctor Almagro se ha caracterizado en los últimos meses, desde que lleva como secretario de la Organización de Estados Americanos, por ser un fiel defensor de las libertades, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, y que nos haya recibido ayer en su despacho, pues de hecho fue una clara muestra pues, de apoyo no solo a Cuba, sino a todos los hermanos latinoamericanos, porque desgraciadamente la situación cubana no solo afecta dentro de la isla, sino que se ha demostrado, y así está pasando ahora en Venezuela, que afecta mucho más allá. Bueno, ahí están en las imágenes. A mí me parece importante. Recordemos que Almagro no lo dejaron entrar a La Habana, ¿no? Hace poco ni siquiera lo dejaron montarse en el avión de ninguno de los miembros de la comisión. Juan, es trascendente que un secretario general de la OEA reciba en la sede oficial de ese organismo a una comisión de crímenes de lesa humanidad de castrismo. Y creo que yo participé como observador de la reunión, como facilitador, y que creo que el nivel de la discusión fue altísimo y muestra esta honda realización
del horror que ha tomado lugar en Cuba. ¿Tú te sientes optimista con que el 20 de mayo por fin se pronuncie la administración Trump, como han planteado algunos legisladores? Estuvimos, repito, hace 2 semanas en Washington y esa fue la impresión que me llevé, ¿no? Que hay una gran presión por parte de senadores cubanoamericanos, de congresistas e incluso de otro tipo, de que se va a producir un cambio. Entonces, ¿por qué? La primera señal que hablábamos al principio es el secretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, que habla de esta revisión. Vamos a ver qué dice Palmieri. El gobierno está todavía inmerso en la revisión integral de la política hacia Cuba. A medida que avanzamos en esa revisión, sospecho que van a emerger importantes diferencias en cómo esta administración planea afrontar la situación de Cuba. Una de las áreas que va a ser de gran prioridad será asegurarnos de que en Cuba haya avances más sustantivos hacia un mayor respeto a los derechos humanos dentro del país. Secretario adjunto para el Hemisferio Occidental. O sea, esto es una declaración oficial, ¿no? Pero Trump no sigue sin abrir la boca. Lo que yo te puedo decir responsablemente es que las propuestas, las iniciativas, las ideas de la resistencia cubana han tenido acceso y han llegado a los niveles más altos de la administración. Yo no puedo responsablemente decir si el 20 de mayo van a hacer una declaración o no, porque no lo sé. Lo que sí sé es que hemos tenido acceso, hemos logrado presentar ideas y documentos, ya veremos el resultado de esto. ¿Cómo no? Ahora, sin embargo, el cardenal Jaime Ortega y Alamino en España, además de la mano, que es una cosa muy extraña, este gobierno del PP, tú me disculpas, que a veces no sé si está con Dios o con el diablo, y que se presta para brindarle una plataforma prácticamente oficial a Jaime Ortega y Alamino y venderlo como la solución de negociación, etcétera, etcétera. Entonces Ortega dice que no va a pasar nada, que él cree, porque la pregunta que le hacen es que si considera que podría haber un frenazo, ese es el término que usan en España, a la normalización, normalización de las relaciones con Estados Unidos tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice el señor Ortega a esta pregunta. ¿Qué responde? Él no se ha pronunciado, el presidente Trump no se ha pronunciado. El gobierno de Cuba tampoco ha tenido ningún pronunciamiento que haya sido notable con respecto a su presidencia. Yo creo que es un asunto que está sin tratar. Y me parece que hasta ahora, por lo que se está viendo, todo lo que se pudo acordar e implementar en el momento posterior a esos acuerdos sigue funcionando igual. Las líneas aéreas han abierto ya habituales vuelos en distintas ciudades de Cuba. Los cruceros con turistas también llegan frecuentemente a Cuba, a distintos puertos de Cuba. Hay la misma relación de viajes desde Cuba hasta Estados Unidos y de estados familiares de cubanos a Cuba. No hay nada de los envíos de remesas, todo continúa como estaba y no creo que haya me parece que hay pasos que se han dado que hacen muy difícil, no lo sabemos, un frenazo, pero no se avisora algo así. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el cardenal? Es repugnante que el cardenal no encuentre espacio en sus palabras para hablar de los presos políticos, los estudiantes expulsados de la universidad, de la represión contra las damas de blanco, de que se han duplicado la cantidad de presos políticos en Cuba de un año para otro, del acoso, de la muerte de Jaime El Mas Hernández en la prisión. La verdad que da tristeza ver a un líder espiritual que no encuentra espacio para hablar de los oprimidos y los perseguidos en Cuba. Debió haber tomado en consideración en sus palabras lo que ha dicho la embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, en 3 ocasiones,
ha hablado firmemente sobre lo que es el régimen castrista, las reuniones protocolares canceladas por esta administración con el régimen castrista que también han tomado lugar. Eso debía figurar dentro de su análisis y también debería figurar dentro de su análisis una población cubanoamericana en la Florida que de forma decisiva votó en contra de la política de Obama en las elecciones presidenciales y se mantiene como un poder dentro de este Estado que es vital en la nación. Sí, porque hablan de nosotros como si no fuéramos cubanos por el solo hecho de estar del otro lado, como si fuéramos, bueno, tristemente en España siempre se ha dado históricamente pues no toda la luz a lo que se debería de la represión que está sucediendo en la isla, y esa es la imagen que se está dando ahora pues muchos medios de comunicación en España en los que no sale la represión, que ha ido en aumento, y eso es lo que le transmitimos al secretario general de la OEA ayer, que a pesar de la muerte de Fidel Castro, de las concesiones de Estados Unidos y de esa imagen internacional de cambio, no es que no haya disminuido, es que ha ido a más. Y eso es lo que queremos, pues, sobre todo recalcar, y que es la labor de la comisión. Fíjate que cuando le pregunta por los presos políticos, que es exactamente lo que tú decías, de a qué le da espacio él en su discurso, eso también es algo que tú eliges, ¿no? Sobre todo una figura tan pública como él. Cuando le pregunta por los presos políticos, ¿no? Sobre si hay o no presos políticos en Cuba, del modo que él lo niega. Victoria García, de la cadena SER, dice: ¿se arrepiente, mirando atrás, la Iglesia y usted mismo del tibio papel de la Iglesia Católica cubana en la defensa de los derechos humanos y libertades en la mayor parte de la dictadura castrista, exceptuando estos últimos 10 años? Según la Iglesia Católica cubana, ¿cuántos presos políticos quedan al día de hoy en Cuba? No daré respuesta a esta pregunta porque no entra realmente en este ámbito en el que estamos ahora nosotros conversando acerca. Creo que no voy a responder a esa pregunta. ¿A cuál de las dos? Eran dos. A ninguna de las dos. Me asombra porque él es un hombre con muchos recursos, ¿no? Es que la verdad es muy difícil negarla, Juan Manuel. Y es lamentable que un cardenal de la Iglesia encuentre fuera de su ámbito hablar del derecho natural, de los derechos humanos, de la persecución religiosa contra otras denominaciones cristianas, de la sacralidad de la vida humana. Es muy lamentable que un cardenal de la Iglesia, que es doctor precisamente en la doctrina de la Iglesia, no encuentre espacio en cualquier ámbito para hablar de lo que es fundamental en el ser humano. Bueno, me sigue de todas maneras asombrando porque tenía muchos vericuetos por donde escaparse, ¿no? Y se quedó noqueado. Lo que pasa es que también en el foro en el que estaba hablando está subsidiado por numerosas empresas españolas, y también considero que seguro tenía miedo de meter la pata en una situación tan delicada y no se atrevió, y ahí sinceramente yo me avergüenzo como católico de que haya fue una pregunta, contestado de esa manera. El catolicismo no tiene nada que ver con este es un ser humano, ¿no? Fue una pregunta de la cadena SER, de todas maneras, ¿no? Así que... ¿Qué diferencia con la Iglesia venezolana? ¿Cómo no?